Saludos cordiales a todos, soy el doctor Henry Caituiro Soto, coordinador del área de ginecología obstetricia, ginecobstetra en Villamedi. Voy a hacer desarrollo de un grupo de preguntas que vinieron en el reciente simulacro número 1 de NAM, este año 2023, preguntas que dejaron controversia, discusión de cómo abordarlas, cómo las enfrento y cuál es la respuesta. Vamos a la primera pregunta, una pregunta que explora conocimiento más exquisito de esta patología que está dentro de lo que es la hemorragia en la primera mitad del embarazo, ¿sí? En hemorragias de la primera mitad del embarazo, tenemos básicamente la siguiente: el aborto y la amenaza de aborto, ¿se entiende? El embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, que básicamente involucra dos grupos: las formas benignas, que por cierto es lo más frecuente, 80-90%, que es la mola hidatiforme, sea completa o parcial, lo más frecuente. Y luego tenemos las formas malignas, denominada también neoplasia trofolástica gestacional, e involucra lo siguiente: el coriocarcinoma, la mola invasora y el tumor trofoblástico asitio placentario. Esta es la distinción que debemos tener claro. Casi siempre todas las preguntas que se han hecho en los bancos de NAM presentado exploran a la mola hidatiforme, la forma benigna, que es lo más frecuente, que lo que más se ve en los hospitales, y de las malignas exploran al coriocarcinoma. En caso de esta pregunta, como les decía al inicio, ¿no? Explora conocimientos más exquisitos de esta entidad que ya tiene connotación de malignidad, ¿sí? Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional más quimioresistente, esta enfermedad requiere tratamiento con quimioterapia, es el tumor trofoblástico asitio placentario. Otro detalle particular de este tumor es de esta neoplasia, si bien es maligna, que tiene un marcador distintivo. Aquí ya no es la gonotrofina colónica como las otras, sino la hormona lactógeno placentario. Es un rasgo distintivo de esta enfermedad. Coexiste con un embarazo normal. El tema es que cuando se ha producido el parto, el alumbramiento, persiste este tumor, dando la impresión que hubiera una trofolastoclacenta retenida ahí. Lo normal es que comienza a echar raíz, comienza a infiltrar, comienza a metastizar y es definitivamente una más quimioresistente. Tumor trofolástico de sitio placentario. Siguiente pregunta: ¿cuál es el tipo de sangrado ginecológico más común que producen los piomas? La forma más frecuente, y de hecho por el cual acuden a la consulta médica, es porque expresan la hipermenorrea. La hipermenorrea. Ya en los casos de miomas de más data, de más duración, y sobre todo los miomas más aparatosos, como son los submucosos, vamos a ver episodios de menorragias, menometrorragias, la clave C. Pero aquí, en general, ¿no? Por el cual más acude incluso a la consulta preocupadas por el sangrado abundante que puede darse, y claro, con componente de dolor, hipermenorrea. ¿Cuáles de los procedimientos proporciona un diagnóstico más preciso de enfermedad inflamatoria pélvica? De hecho, es considerado el gold standard. Esa palabrita siempre lo vemos en el tema de diagnósticos, ¿no? El gold standard diagnóstico, y con lo que te están diciendo hoy, patrón de oro, ¿no? O la prueba de rigor, la que discrimina, ¿sí? Ese es el significado, ¿no? Gold standard, patrón de oro, la prueba de examen, procedimiento que es el determinante. Y aquí hay que tener en cuenta, ¿no? La laparoscopía es justamente el gold estándar diagnóstico en diversas patologías, como son: una, la enfermedad inflamatoria pélvica; la otra es la endometriosis. Pero profesor, ¿la anatomía patológica no es lo más impreciso? La sola visualización de los implantes endometriósicos hace el diagnóstico. Y claro, otras afecciones como puede ser el síndrome de ovario poliquístico en la paroscopía, cuando uno visualiza al ovario aumentado de tamaño con la presencia de múltiples folículos,
casi ya está hecho el diagnóstico, ¿no?, asociado a la clínica. Bueno, es el gol estándar. Eso no significa que pesa por encima de las demás. Unos diagnósticos más fuertes por la visualización directa, pero también hay que tener el diagnóstico diferencial a favor. Hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial a favor. Entonces, la laparoscopía. Siguiente pregunta, obstetricia. 39 semanas, gestación a término. 39 semanas, gestación a término. Acude por presentar dolor, contracción cada 4 a 5 minutos. Entonces, nota este detalle, cada 4 a 5 minutos. Es decir, su dinámica uterina viene a ser de 1 a 2 contracciones uterinas en 10 minutos. ¿Sí? Es lo que nos están dando en datos así clínicos, ¿no? Tiene una contracción, una dinámica en todo caso pobre, bajísima. Pero acá hay un dato que cambia toda la figura, o yo diría que es el más relevante, asociado a disminución de movimientos fetales. Es cierto que cuando la gestante ya está al final del embarazo y está en la etapa de trabajo de parto, en el desarrollo de trabajo de parto, los movimientos fetales disminuyen no solo por el hecho de la contracción mecánica, sino que la paciente deja de percibirlo. Entre contracción y contracción, dolor, ya la sensibilidad para poder sentir el movimiento fetal disminuye notablemente. Entonces se está moviendo, pero la percepción disminuye. De todas maneras, este es un signo de alarma importantísimo, ¿no? La disminución de movimientos fetales en una gestante al final del embarazo nos hace pensar, nos hace tomar una postura de vigilancia más activa, ¿no? Cuenta con una ecografía obstétrica, nos habla de un ponderado fetal de 3,2 kg, un ponderado fetal aceptable, un promedio, pozo mayor en 10 milímetros. Este es otro detalle también determinante. El pozo mayor al final del embarazo debe estar por encima de los 2 centímetros. El pozo mayor adecuado debe estar por encima de los 2 centímetros. Hay dos enfoques para hablar de líquido amniótico en adecuados niveles. Un pozo mayor de 2 centímetros o un ILA mayor a 5 centímetros, te hablan de que el líquido amniótico está en buenas condiciones. Está en buen volumen adecuado. Mira, seguimos con la información. Tacto vaginal, dilatación 2 centímetros. Ajá, está en dilatación. Está en fase latente. 90% a P-1, membrana ciliar. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? Entonces, definitivamente es una gestante que está en trabajo de parto, fase latente, con una dinámica al límite baja, con un líquido amniótico disminuido, con disminución de movimientos fetales. Definitivamente esta paciente hay que someterla a una vigilancia intraparto. No estamos diciendo que ya es cesárea, vigilancia intraparto. Por lo cual en esa vigilancia intraparto haremos lo siguiente: monitoreo electrónico fetal, ¿sí? Veremos el desarrollo de la dinámica, la contracción uterina graficada con la frecuencia cardíaca fetal. Por la pobre dinámica, lo más probable es que hagamos acentuación del trabajo de parto, y esto lo haremos con la ayuda de la oxitocina, y veremos si el parto puede prosperar bien, eso es prueba de parto. Veremos si el parto puede prosperar bien, o de repente en el curso clínico de vemos signos que nos hacen pensar en hipoxia fetal, o que no va a prosperar bien definitivamente y vamos a la cesárea. Pero de eso, ¿qué requeriría? La hospitalización, ¿sí? Para que hagamos la vigilancia de parto, y claro, no está de más, lo he mencionado, la situación de trabajo de parto con oxitocina. Clave C. Alguien dice, pero profesor, le tiene poco líquido, oligohidramnios, pobre dinámica, mejor hacemos la cesárea. Momentito, antes de hacer la cesárea de entrada, hemos descartado realmente la magnitud de este estudio. Varios embarazos al término con oligohidramnios pueden tener parto vaginal, puede ser adecuado, o sea, no es un determinante. En todo caso, la vigilancia intraparto, la prueba de parto, permitirá saber si es que va a evolucionar bien o tendremos que ir a la cesárea. Siguiente, se habla de un cordón corto o brevilíneo cuando la longitud de es menor a los 30 centímetros. Normalmente entre los 30 y 80 centímetros está la longitud espiral del cordón umbilical. 30 centímetros, no hay mucha discusión que hacer. Siguiente, el requerimiento del suplemento de hierro elemental durante la gestación, o sea, el hierro profiláctico, la concentración mínima profiláctica preventiva para anemia gestacional, que por cierto el 90% de las anemias en la gestación, es darle a razón de 70 miligramos de hierro elemental. Hierro elemental.